ya hemos hablado de los límites de la aproximación semiclásica. Veámoslo ahora como un método práctico. De qué forma es que nosotros podemos hallar una solución aproximada de la ecuación de Schrödinger utilizando esta aproximación semiclásica. El método o la aproximación que vamos a utilizar es la que se conoce como la de Wenzel-Kramer-Brillouin, que se conoce comúnmente como el método WKB. Entonces, vamos a ver en qué consiste este método. En primer lugar, comenzamos por lo siguiente. Bueno, lo mismo, se tiene una partícula de masa m en un potencial Vx. Vamos a trabajar unidimensionalmente, ¿está claro? Nos vamos a limitar al movimiento unidimensional en todo lo que es al menos esta parte del curso. Entonces, dado esto, nosotros vamos a tener que nuestra función de onda va a ser igual al exponente de, teníamos, acuérdense, esta forma, ¿está bien? Esto es el S y vamos a reemplazarlo acá. Entonces, lo que nosotros tenemos es el S, lo vamos a escribir como I, entonces IH. En vez del S sub 0 voy a hablar de un sigma de X. Menos IH E por T. Entonces, todo esto es el S. Y esto lo podemos nosotros escribir simplemente como un psi de X exponente de menos IH E por T. Esta va a ser nuestra expresión 1 para esta parte del método WKB. Entonces, al reemplazar en la ecuación de Schrödinger, nosotros vamos a obtener lo siguiente. Sigma prima sobre 2 veces m, esto al cuadrado, más el b de x, menos e, menos i h sobre 2 veces m, sigma segunda derivada igual a 0. Esta es una vez que reemplazamos esto en la ecuación de Schrödinger y hacemos todas las reducciones. Fíjense que no estamos desechando esta parte. ¿Está bien? No estamos desechando esta parte. Muy bien, entonces tenemos esto, tenemos la ecuación. Si nosotros hallamos sigma, en principio ya está solucionado el problema. Entonces, buscamos la solución de 2 en forma de una serie de potencias, es decir, este sigma lo vamos a desarrollar en una serie de potencias del parámetro pequeño. ¿Cuál es el parámetro pequeño? H. Entonces nosotros tenemos que el sigma de X va a ser igual a un sigma sub 0 de X más H sobre I, sigma 1 de X, más H sobre I al cuadrado, sigma 2 de X, más, y así sucesivamente. Este procedimiento es lo que es la esencia del método de WKB. ¿Está claro? Entonces, esta es la aproximación WKB.
Una vez que nosotros lo reemplazamos, o sea, implementamos esto, tenemos la primera aproximación, o la aproximación 0, primera, segunda, etc. Por lo general nos vamos a limitar a la primera aproximación. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente. Reemplazamos 3 en 2. Igualamos a 0 los coeficientes de potencias iguales de nuestro parámetro pequeño de h. Entonces, aquí tenemos h a la 0, h a la 1, h a la 2, así que voy a poner lo siguiente aquí. Para el h bar a la 0, nosotros tenemos lo siguiente. Sigma sub 0' va a ser igual a más menos raíz cuadrada de 2 veces m, e menos bx, y esto es igual a más menos p de x. Jóvenes, esto no es otra cosa que el momento clásico. Esta es nuestra expresión 4. Jóvenes, ¿hasta aquí está claro? ¿Alguna pregunta? Entonces, de aquí nosotros obtenemos que este sigma sub 0 de x es igual a más menos la integral hasta x. Jóvenes, este punto se va a elegir adecuadamente según el momento o de la solución que vayamos a tener. P de x' de x'. Jóvenes, ¿tienen alguna pregunta? Esto es para el h0. Ahora veamos qué es lo que pasa para el h bar a la 1. En este caso nosotros tenemos sigma 1' va a ser igual a menos 1/2 sigma 0,2' sobre sigma 0'. Esto va a ser igual a la derivada con respecto a x del logaritmo natural de 1 sobre la raíz cuadrada del valor absoluto de sigma 0'. Y esto va a ser igual, ya utilizando esta expresión, es decir, aquí voy a poner utilizando 4, esto va a ser igual a la derivada con respecto a x del logaritmo natural de 1 sobre la raíz cuadrada de p de x. ¿Esto está claro? De donde tenemos que este sigma 1 es igual al logaritmo natural, esto que está aquí, 1 sobre la raíz cuadrada del valor absoluto de p de x, más una constante. Bien, podemos seguir con términos de segundo orden y más, pero los términos de segundo orden en la aproximación semiclásica se utiliza muy poco. ¿Por qué? Porque estamos considerando de que el h es muy pequeño. Y si el h es muy pequeño, este ya es bastante pequeño. En la aproximación clásica nos quedaríamos acá. Y el problema sería un problema clásica. Entonces lo semiclásico viene de considerar este término y por lo general no se utiliza el segundo orden ni los siguientes. Así que no lo vamos a considerar. Está bien, se puede calcular, pero no lo vamos a considerar. Entonces, reemplazando la forma explícita de sigma sub 0
es decir, 5 y de sigma 1, 6, en la expresión de nuestra serie, es decir, en 3, nosotros vamos a obtener, no solamente en 3, también en 1. En 1 y 3, es decir, también aquí en esta expresión, porque ya necesitamos hallar la solución final, obtenemos lo siguiente, que nuestra función de onda psi de x es igual a una constante, le voy a llamar C1, sobre la raíz cuadrada del valor absoluto de P de x, exponente menos i sobre h bar, integral hasta x de P de x' de x', más una segunda constante, raíz cuadrada de P de x. Aquí, a ver, un poquito más de espacio necesito. Y aquí voy a tener de nuevo esto mismo. Disculpen, jóvenes. Voy a tener esto mismo. La diferencia es de que este va a ser más. ¿Está bien? Y esta es nuestra expresión número 7. Entonces aquí C1 y C2 son constantes de integración que aparecen. ¿Por qué? Porque la ecuación diferencial es una ecuación de segundo orden y entonces tiene dos constantes. Bien, ¿tienen alguna pregunta, jóvenes, hasta este punto? Ninguno, todo está claro. Bien, el valor de la función de onda va a depender bastante de este P de x', pero este P de x' depende en forma bastante explícita de este E menos Bx. Entonces, va a depender bastante del signo que tenga E menos Bx. ¿Está claro? Entonces, nosotros aquí lo que vamos a tener es lo siguiente, que, a ver, el carácter de la función de onda depende significativamente del signo de la diferencia E menos B de X. Porque en términos generales es lo único que va a cambiar. ¿Está bien? Si esta diferencia es negativa, tengo un número imaginario. Si es positiva, tengo un número real. Entonces, en un caso voy a tener oscilaciones, un movimiento oscilatorio, y en el otro caso voy a tener un movimiento amortiguado. ¿Está bien? Entonces nosotros vamos a tener lo siguiente. Si E mayor que Bx, entonces aquí nosotros tenemos que esta es la región clásicamente permitida. Y si tenemos de que E es menor que B de X, tenemos lo que se conoce como la región clásicamente prohibida.
¿Está bien? Ustedes ya saben de que en uno puede entrar y en la otra no. Clásicamente permitida y clásicamente prohibida. En este caso, el momento es real y en este caso el momento es imaginario. Significa de que nosotros tenemos que el P de X es igual a un I, valor absoluto del P de X. ¿Eso está claro, jóvenes? En este caso, ¿no? En este caso nosotros vamos a tener, o sea, es real, esto es real, significa que es un exponente imaginario y vamos a tener funciones senos y cosenos. Entonces aquí nosotros tenemos que es un movimiento oscilatorio, mientras que en este caso es son exponentes reales. Significa que en la región clásicamente prohibida el movimiento va a ser un movimiento oscilatorio, mientras en la clásicamente prohibida va a ser un decrecimiento, por lo general exponencial. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos aquí. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Hay preguntas o no hay preguntas? ¿Está todo claro? Bien, entonces nosotros tenemos estos dos posibles comportamientos. Vamos a entonces a decir lo siguiente. Vamos a decir, aquí tenemos un C1', vamos a tener un C2', voy a convertir esto en otra expresión, ya no va a ser la 7, va a ser la siguiente, la 8. Y entonces aquí la diferencia va a ser de que en uno estamos considerando los casos imaginarios, acá, y en el otro va a ser los casos reales. ¿Está claro? Es decir, aquí tenemos funciones armónicas porque tenemos exponentes imaginarios y aquí tenemos funciones reales, funciones exponenciales. Entonces tenemos estas soluciones en las diferentes regiones en las cuales nosotros vamos a trabajar. Ahora, estas ecuaciones, estas expresiones 7 y 8 son integrales. A veces, debido a que estas expresiones 7 y 8 son importantes, a esto se les conoce también como el método. En algunos textos, sobre todo los más antiguos, lo van a encontrar, método de las integrales de fase. Entonces, aquí nosotros hay que tener en cuenta, déjenme, aquí tengo un pequeño gráfico que nos puede ayudar. ¿Dónde estás? Acá. Entonces, nosotros lo que vamos a tener es lo siguiente. Para ver dónde es que utilizamos una u otra. Tenemos, imaginemos este potencial, tenemos esta es la energía.
Entonces, aquí nosotros vamos a poder caracterizar bastante. Aquí hay algo que es importante tener en cuenta. Entonces, tenemos tres regiones. Aquí tenemos tres regiones. La región 2, que está cuando el X se encuentra entre A y B. Y esta es la región permitida. Clásicamente permitida, está claro, porque y este es 1 y 3, que son las regiones cuando el X es menor que A y el X es mayor que B, y esta es la región prohibida. Jóvenes, no, repito, son clásicamente permitida y clásicamente prohibida. ¿Por qué? Porque no hay prohibición en la cuántica, en términos generales, desde ese punto. Entonces, nosotros tenemos esto. Aquí, una de estas funciones, digamos la 7, nos va a representar lo que pasa en la región permitida, mientras que la 8, que es lo que pasa en las regiones prohibidas. Entonces tenemos dos soluciones dependiendo justamente del valor que toma el P de X. ¿Está bien? Un momentito, aquí tengo que tomar valor absoluto. Valor absoluto, y como hay un I, fíjense, hay un I, eso me estaba olvidando de hacer el cambio. Total, aquí tengo 1 y 1. Entonces esa es la diferencia que existe. Mientras que aquí tengo la función, que ya de por sí es positiva. En este otro caso, lo que tenemos es 1 y 1 y el valor absoluto. ¿Está claro? Eso es lo que nosotros tenemos en estos casos. Entonces, aquí vamos a ver un poco las caracterizaciones de este sistema. Lógicamente van a haber diferentes variaciones. Entonces, región permitida, regiones prohibidas, clásicamente. Estos puntos que tenemos acá, este que está acá y este que está acá, son los que se conocen. En esos puntos nosotros tenemos que B de X es igual a E. Entonces, esto nos define los que se conocen como puntos de retorno. En algunos textos lo ponen como puntos de inflexión, o si no, como puntos de giro. ¿Está bien? Ustedes ya lo han trabajado clásicamente, son los puntos en los cuales llega la órbita a su máximo punto. ¿Está bien? El más cercano o el más lejano del centro, si es que es un campo central, por ejemplo, y a partir de ahí comienza a retornar. ¿Está bien? Entonces tenemos un movimiento finito. Estos son los puntos de retorno, de giro, puntos de inflexión. Aquí nosotros tenemos que también una denominación. Este punto A, me refiero a este que está acá, es el punto de retorno izquierdo, y B no va a ser otra cosa que el punto de retorno derecho. ¿Está bien? Eso dependiendo de dónde está la zona prohibida y dónde está la zona permitida. Bien, jóvenes, esto es lo que corresponde a este problema. En esto consiste el método BWKB, en hallar esto. ¿Tienen alguna pregunta? Muy bien, no hay preguntas con respecto a este punto.